Muy bien, pues hola a todos. Nueva sesión de consejos, pautas y prácticas para hablar en público. Y hoy vamos a abordar un tema que creo que es uno de los claves, aunque aparentemente desde fuera no lo interpretamos como tal. Pluralidad. Si queremos hablar en público con eficacia, comunicar, llegar al corazón de los públicos y tenemos que ser naturales. Tenemos que ser... Al público, a la gente, nos gusta lo natural más que lo artificial. Entonces, si nos mostramos tal cual somos, tendremos la posibilidad de que ese público abra las puertas, abra su corazón, abra su mente a lo que nosotros tenemos que decir. No debemos ser artificiales, de manipular, de aparentar, de disimular o de embestirnos de una personalidad, de una realidad, de una forma de ser ajena a la nuestra. En este sentido hay una metáfora o un ejemplo muy claro y es la piña. Yo sé que la piña pues tiene sus seguidores y muchos detrás, ¿no? Pero la piña se sirve al natural. Es decir, a quien le gusta la piña le gusta en su jugo, ¿no? Realmente. Entonces es sin aditivos, sin conservantes, sin azúcares añadidos, sin nada de aquello que altera lo que es. Gustaremos a unos y gustaremos menos a otros, evidentemente. Eso es lo que tiene ser personas. Las personas no somos perfectas y no somos para todo el mundo, pero precisamente radica nuestra ejemplaridad y nuestro carácter original en lo que somos, en no ser otra cosa distinta a lo que en esencia nos hace diferentes. Retomo una de las en común, es decir, dos ideas. Tenemos que tener algo propio y tenemos que ser capaces de hacerlo. Es decir, sin ideas propias, comunicacionalmente hablando, no somos nadie. Somos meros transmisores, es decir, somos loritos, o somos magnetófonos, o somos reproductores de una realidad que carece de vida, de entusiasmo, de convencimiento y por lo tanto muere en sí misma. Si yo no soy capaz de coger las ideas de los demás, hacerlas mías, de aprender, de coger, de hacerlas mías y de aportarles mi punto de vista personal, mi esencia, mi originalidad, ese jugo de la piña que decíamos hace un momento, pues no voy a ser capaz de arrastrar y de arrastrar ideas con las que no estoy de acuerdo, genuinamente mías, me pongo, no tengo esa materia, esos contenidos, para que hayan formado y hayan pasado a formar parte de nuestro ser, de nuestra esencia. Es decir, las ideas propias también en ningún otro sitio, sino que solo las podemos hacer a través de mí. Con lo que digo. Con ahínco, con profundidad, con buenas argumentaciones, todo mi ser estará emitiendo el mismo mensaje, un mensaje único. Emociones que yo traigo, todo eso estarán reforzando correctamente que previamente he hecho mío. De coach o de psicólogo, que te hace ver que te tienes que autogenar.
Prueba de sonido de nuevo. 1, 2, 3. Si nos escucháis bien. Y también. A ver. Hola, 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 hola. Ahora me estáis oyendo, pero me estáis oyendo desde la pantalla, imagino. ¿Qué micrófono está hablando? ¿La opción? Es que... Sí. La respiración es tan poquita porque están ya a punto de morir.
Como diría Tamariz. ¿Me oís bien, chicos? 1, 2, 3, soy Michel. Confirmar que me oís. ¿Todo bien? No se oye. Seguimos con la prueba de sonido. Por favor, confirmar si se está oyendo bien o no y retomamos la clase en tal caso. Prueba de sonido. Confirmación de que me oís bien, por favor. Si es así, seguimos con la clase. ¿Os habéis perdido todo desde el principio? ¿Habéis oído algo? Empiezo. Decidme algo los del chat de casa, por favor. Bueno, pues vamos hablando de ser naturales, después de la toma falsa, vamos con la toma buena. Y bueno, los de aquí ya lo siento, vamos a hacer otra vez desde el principio porque en casa pues no se sabe muy bien lo que se han perdido o lo que no, ¿no? Hoy vamos a hablar de la naturalidad. Y ser natural es uno de esos atributos fundamentales para la comunicación oral, aunque es verdad que en los grandes manuales de oratoria pues no siempre aparecen letras destacadas. Pero sí que es cierto que debemos ser conscientes que a los seres humanos lo artificial, es decir, pues lo falso, lo disimulado, las mentiras, lo que aparenta, lo disfrazado, pues no nos acaba de dar credibilidad, no acaba de gustarnos del todo, ¿no? Entonces, un buen ejemplo del concepto de naturalidad es la piña. La piña nos puede gustar más o menos, tiene muchos seguidores, pero también muchísimos detractores. Luego, si queréis, hablamos un poco más de ello. Pero lo que es cierto es que la piña cuando gusta es cuando se encuentra en natural, es decir, en su jugo, sin aditivos, sin azúcares añadidos, sin almíbares variados, es decir, de manera natural. Eso es lo que tenemos que ser capaces de plantear y ofrecer a nuestro público. Definición de manual, de referencia, las que siempre utilizamos. Comunicar es poner lo propio en común. Dos ideas, algo propio y la capacidad de ponerlo en común ante el auditorio. Si no tenemos algo propio, pues somos meros transmisores y por lo tanto prescindibles. Somos como los magnetófonos, como los loros, como los reproductores, es decir, pues algo que bueno, pues no tenemos mayor importancia, porque la importancia es el mensaje. Ahora bien, si somos capaces de crear ese mensaje propio y de haberlo hecho uno con nuestra persona, lo transmitiremos con viveza, con autenticidad y seremos absolutamente irresistibles. Engancharemos al auditorio. Y de eso se trata. Porque esas ideas propias, lo que tenemos que hacer es aprovecharlas de los demás para convertirlas en un mensaje único, diferencial y que solamente nosotros estamos en condiciones de ofrecer. Las ideas propias, por tanto, la originalidad nos permite dos cosas. En primer lugar, sentir y contar con un pensamiento y con unos sentimientos propios, únicos, y por otro lado, empapar con ellos al auditorio. Solo si yo estoy persuadido, entusiasmado, convencido de lo que yo voy a decir, puedo arrastrar con ese convencimiento y esa persuasión a mi público. Sin duda, pues transmitiré dudas, transmitiré pues inquietud. Claro, todos somos únicos y esto es muy bueno, porque somos insustituibles. No hay nadie más como nosotros. Esto a efectos prácticos de comunicación nos hace extremadamente atractivos.
Y no es simplemente un mensaje de coas o un mensaje de psicólogo para elevarnos la moral, es que es la realidad. No hay nadie como nosotros. Ni aunque tuviéramos 6 hermanos septillizos y físicamente fuéramos parecidos, la realidad es que a la hora de la verdad, de cómo nos comportamos, de cómo actuamos, de cómo expresamos las cosas, de cómo vivimos la realidad, cada uno somos uno. Por lo tanto, insisto, somos interesantes, atractivos. Pero claro, esto no nos da patente de corso. Esto no significa que yo pueda ir ante mi auditorio y ser un vanidoso o un egocéntrico y pensar que con ser yo mismo ya está todo hecho. No es así. Porque tenemos una responsabilidad como comunicadores y es la de ofrecer a mi público la mejor versión de mí mismo. Es decir, aquella idónea para que el público capte mis ideas, las haga propias y podamos llevar a cabo ese servicio, ese beneficio al auditorio que la comunicación responsable implica. Bien, ¿cómo conseguir la mejor versión de uno mismo? Pues aquí yo tomaría como referencia otra fruta, el coco. ¿Qué es el coco? Pues una fruta tropical que está en las palmeras, que tienes que subir mucho para conseguirla, pero que aparentemente desde fuera, externamente, pues no resulta muy apetitosa. Es una corteza dura, un poco áspera, con pelos, con unos matrones ahí, que no ofrece muchos atractivos ni de color, ni de textura, ni demasiado, ¿no? Si acaso el olor, si nos acercamos a él un poquito. Pero claro, ¿cuándo es atractivo el coco? Pues cuando se lo ofrecemos a una persona, a un auditorio que tiene hambre o sed o necesidad de irse y se lo presentamos abierto, en gajos, con su jugo, de una manera atractiva. El coco sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que ofrecemos esa parte adecuada, idónea para el público al que se lo queremos servir. Esta es la clave. Es decir, nosotros no podemos ir ante el auditorio como el coco, cerrados a cal y canto, sino que tenemos que ir abiertos, aunque sea a machetazos. A veces hay personas, hay individuos que somos más retraídos, más introspectivos, que tenemos menos talento o menos capacidades inicialmente para abrirnos a los demás, pero sí o sí, si no somos capaces de asumir que ante el auditorio tenemos que mostrarnos tal cual somos, tenemos que ser auténticos, tenemos que ser sinceros y tenemos que ser genuinos, pues no vamos a comunicar con eficacia nunca. Y me da igual si estamos dando una clase magistral a un auditorio que tiene que aprender de lo que yo digo, que si estoy vendiendo ante un auditorio al que le quiero convencer de las ventajas de mi producto, que si estoy ante un tribunal de oposiciones donde realmente pues lo que estoy haciendo es defenderme a mí como candidato idóneo para ese puesto de empleo al que estoy. Si no somos capaces de adecuarnos al público, pues no vamos a dejar que nos valoren y que nos disfruten. Y entonces estaremos perdiendo una oportunidad. Y esto se ve muy claro, lo que hablábamos del efecto coco, pues cuando vamos a una entrevista de trabajo. Yo puedo ser el mismo candidato y a lo mejor tengo las suficientes competencias y habilidades para presentarme a una oferta de empleo como broker en una multinacional y como tatuador en una empresa de barrio. Evidentemente, si yo voy a la entrevista de trabajo como broker, como asesor de empresas de alto nivel, con una camiseta punk o heavy, con mis tatuajes a todo tren, con despeinado y con barba de 7-8 días, pero encima descuidada, pues entonces la imagen que proyecto no es la idónea para el perfil que debo dar. Es decir, porque mis clientes, la empresa, lo que busca es alguien que transmita seriedad, que transmita confianza, que transmita dominio económico. Y puede ser que lo seamos, pero la realidad es que la imagen que proyectamos no es esa. Y al contrario, si yo voy a tratar de seducir a un contratador que lo que busca es una persona creativa, rompedora, con un toque de rebeldía y que sea capaz de hacer muy buenos tatuajes, pues evidentemente ir con un traje de confección italiana, una corbata, un pañuelito no sé qué, como si fuéramos a la boda de Su Majestad el Rey, pues probablemente le rompa esquemas y sea más difícil que sea capaz de percibir el potencial que tenemos. Es decir, no significa dejar de ser nosotros mismos, sino buscar en ese desván, perdón, en ese altillo donde tenemos nuestra realidad, aquellos elementos idóneos, apropiados para el gusto del público y para sus necesidades. Y ahí tenemos mucho que aportar, especialmente si hemos sido previamente previsores y tenemos esas ideas propias, porque ahí podremos encontrar y plantearlas de la manera idónea
que ellos y nosotros estemos satisfechos y seamos genuinos. Es decir, ¿cuál es nuestra mejor versión? ¿Cuándo podremos ser naturales? Cuando nos basemos en lo que somos, pero sobre todo en ese denominador común, en esa zona de intersección entre lo que ellos son y buscan y lo que yo soy. Y ahí encontraremos ese campo de juego. Aquí volveríamos la vista atrás a otras clases de oratoria que ya hemos visto, como ejemplo los estudios previos. ¿Por qué es tan importante conocer al público antes de preparar tu charla? Porque si no lo conoces, no puedes encontrar esas zonas de comunión, esas zonas de intersección en las que apoyarte para seducir a tu auditorio. Recuerdo también los dos tipos de preparación que implica cualquier comunicación oral, en realidad cualquier comunicación, del tipo que sea. La preparación remota y la preparación próxima. Con la preparación próxima lo que hacemos es trabajar esas ideas concretas de ese tema que voy a poner en común con mi público, elaborar el contenido, ordenar esas ideas, jerarquizarlas, cuáles son las principales, cuáles son secundarias, qué ejemplos o qué recursos me van a ayudar a mantener a mi público enganchado. Es decir, cocinar esas ideas propias al gusto de los comensales. Pero la preparación remota dura siempre. La empezamos el primer día de vida, en el minuto cero, y la mantenemos hasta ahora. Y ahí lo que vamos haciendo es acumular cultura, experiencia, vivencias, conocimientos, quereres, querencias, es decir, todo. Queramos o no, vosotros estáis aquí y estáis trabajando en cierta medida una preparación próxima para vuestro futuro examen de oposiciones, pero desde luego lo que es innegable es que estáis trabajando vuestra preparación remota. Estáis acumulando unos conocimientos y unas vivencias que antes no teníais y que os van a ayudar, no sabemos muy bien todavía de qué manera, pero seguro que os ayudarán en vuestro futuro. Por eso es importante aquello del carpe diem bien entendido, es decir, vivir el momento, pero vivir el momento en plenitud, ser nosotros mismos, ser fieles a nosotros y no dejar que el tiempo se pierda, lo dilapidemos en cosas tontas. Esto no significa que tengamos que ser unas ratas de biblioteca y nada por el estilo. Podemos disfrutar de la vida, pero regalarnos experiencias y aprender e interiorizar todo aquello que nos pasa o todo aquello que hacemos. Claro, es fundamental tener amplitud de ideas. Si yo tengo una idea propia, pues solamente voy a poder contar esa idea propia. Si yo no la he analizado desde todos los puntos de vista, si yo no miro la manzana desde todos sus lados, pues a lo mejor me parece una manzana buenísima, riquísima, de un color estupendo y plena de salud, y me estoy perdiendo que en el otro lado hay un agujero con un gusano. Tengo que ver una perspectiva real. Si yo no he mordido nunca una manzana, difícilmente puedo transmitiros cómo sabe una manzana. A lo mejor si la he mordido tampoco, pero desde luego, si no tengo esa idea, es imposible que yo pueda presentarme ante el auditorio con ella. Es decir, yo tengo que tener una gran cantidad de conocimientos, una gran amplitud de miras, tengo que dominar el tema, porque solamente así puedo argumentar, puedo seleccionar, puedo adecuar, puedo convencer, puedo seducir, puedo persuadir, puedo llegar al corazón. Porque tendré material donde elegir. Si os gusta el deporte, esto es como un entrenador que tiene una plantilla en su equipo y dice, bueno, pues es que solo tengo 11 jugadores buenos en el fútbol o 5 en el baloncesto. Si tengo que cambiar el partido, tengo que hacer un cambio, miro al banquillo, no encuentro a nadie que me resuelva. Pues no puedes hacer nada más. Es decir, vas con las ideas justas. Si tú tienes 3 jugadores o 4 o 10 en el banquillo fuera de la convocatoria que te pueden dar un resultado óptimo, pues puedes sacar un mayor rendimiento en cada circunstancia a esa realidad. Pues de eso se trata, de ser capaces de tener una buena plantilla de ideas en la que podamos basarnos y no solamente con las ideas previas, sino también reaccionar en función de cómo evolucionan las cosas. Oye, pues que el público hay un punto concreto que no lo entiende. Pues bueno, pues yo lo explico con naturalidad porque sé lo que tengo que decir. Claro, si yo me lo he preparado con pinzas y solamente sé lo que he dicho, pues ellos me hacen otra pregunta, solo puedo repetir, no puedo aportar nada más. Es decir, tenemos que ser sí o sí expertos en la materia. Y expertos, insisto, con ideas propias. No basta haber mimetizado o memorizado lo que dicen los demás, sino que tengo que haber vivido, reflexionado y hecho mío ese contenido que estoy poniendo en común. Por supuesto, no estoy hablando, no cabe hablar, aunque antes lo hemos mencionado, de la oratoria política. En la oratoria política ya sabéis que funciona de otra manera. Hay un comité de expertos, de sabios en comunicación, que determinan qué es lo que hay que decir, de qué manera, con qué frases, con qué tempo, con qué inflexiones, incluso con qué silencios. Y entonces, pues los políticos pues son actores
interpretan ese rol. Esto se rompió hace unos años cuando surgió aquella idea de la nueva política, de los nuevos partidos y tal, personalizado con Ciudadanos y con Podemos, y se basaron sobre todo en ese aire fresco a la comunicación, quizá más Ciudadanos que Podemos. Podemos lo hacía de otra manera, pero si rascabas un poquito había más pues, eslóganes y más mensajes de marca, ¿no? Pero Ciudadanos, sobre todo Albert Rivera, sí que reflejaba más esa otra oratoria más natural, más espontánea, más creada en el momento a partir de los conocimientos y un poco alejada de la impostura política. Esto le pasó factura. Yo, si hacéis memoria, bueno, no sé si os gustan los debates políticos, pero en aquellas elecciones hubo un debate a 4 donde pues, Rajoy, Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera por televisión pues debatían sobre lo que iban a ser las propuestas políticas de cada uno y la situación actual del país. Entonces, a Albert Rivera se le sacó mucho, se le criticó mucho que se mostraba intranquilo, que bailoteaba en el pie, pues que no tenía esa continencia que los otros sí mostraban. Y esto es entendible, porque realmente cuando somos naturales nos mostramos con mayor libertad. Y esto en televisión, pues si no tienes experiencia, pues puede denotar o puede interpretarse como una sensación de inquietud y es realmente naturalidad. Es decir, pero los expertos hablaban de que había perdido el debate cuando luego los resultados pues, no fueron tan claros que había sido así. Es decir, evidentemente la experiencia es un grado. Si yo he ido a televisión y he participado en 20 debates, pues lo haré mejor en el 21, y esto le pasará a Albert Rivera, a Pablo Iglesias, a Sánchez o a Casado ahora o al de Vox, me da igual, a cualquiera de los 5. Cuanta más experiencia tienes, mejor lo eres, mejor lo haces, pero lo que no tienes que renunciar nunca es a ser tú mismo. Tú vas con un guión aprendido y tratando de aparentar lo que no eres, antes o después vas a quedar en evidencia. Dicho esto, claro, la clave de la comunicación, y es curioso, ¿no? Pero la clave de la naturalidad es la preparación. Si yo no he preparado mucho y bien mi contenido, yo no puedo ser la mejor versión de mí mismo. En consecuencia, tendré dificultades para querer mostrarme como soy. Pero es una cuestión, la preparación, el trabajo en realidad es una cuestión de motivación. Surge de dentro e implica querer de verdad. Yo quiero meter las horas necesarias, yo quiero convertirme en experto, yo quiero conocer a mi público, yo quiero hacer bien esa comunicación. E implica sacrificios. Nadie nace aprendido, no todo es fácil y puede haber personas que tenemos unas competencias que a priori nos ayudan a hacer esto más rápido y a ser buenos comunicadores con eficacia antes y otros pues tienen que recorrer un camino más largo. Digo a priori porque luego a la hora de la verdad pues todo es relativo, porque si tú tienes mucha verborrea, mucha habilidad mental y un buen manejo de vocabulario y no te tiemblan las canillas cuando estás ante el público, aparentemente lo tienes todo para hacerlo bien. Salvo que creas que lo vas a hacer bien y entonces no trabajes todo el tiempo necesario y cuando salgas ante el auditorio fracases porque das la sensación de prepotencia pero no de dominio del tema. Y esto ocurre. Es decir, que en realidad los campos de trabajo en comunicación personal que todos tenemos que afrontar son diferentes para cada uno de nosotros, pero implican todos sus retos, sus dificultades y su necesidad de trabajo y de coger el cuchillo entre los dientes y tirar a por ello. Implica también aceptar los errores y aceptar los fracasos. Es decir, aprender es caernos, es tropezar, es atascarnos, es sufrir, es a veces estar perdidos y tener que buscar la luz cuando todo está a nuestro alrededor oscuro y es pues retroceder para tomar carrilla y salir adelante y esforzarnos. Y esto es así. Es decir, en cualquier desarrollo de competencia personal, y la comunicación oral no es una excepción, aprender implica sacrificarme, sufrir y trabajar mucho. Y esto en realidad tenéis que ser conscientes que es una actitud ante la vida. Y hay personas que pueden con todo porque quieren y por lo menos lo intentan y otras personas pues que se dejan llevar y entonces pues, se autodenominan o se autoconsideran perdedores y lo son, pero lo son porque nunca han intentado ganar nada. Es decir, tenemos que asumir que la vida es lucha, como dice, creo que es un proverbio suajili, la vida es lucha, celebremos la lucha. Pues vamos allá, tenemos que luchar. Vale, tenemos dos opciones, hacerlo de verdad con todas nuestras armas o decir yo no lo hago y dejar que la lucha nos derrote. Por supuesto, pues tenemos la elección personal, ¿no? Todos somos libres. Pero esa actitud ante la vida implica que viviremos más, que disfrutaremos más, que seremos más sabios, que seremos más expertos, que seremos más auténticos y seremos más nosotros mismos. Y ahí lo de la verdad, lo que conseguiremos es tener más bagaje cultural, más conocimientos, es decir, más ideas propias
y al mismo tiempo tener una mayor calidad humana. La bonomía, que es una palabra un poco antigua, pero que expresa muy bien de lo que hablamos, ¿no? El buen hombre, la buena mujer. Esa bonomía, es decir, esa calidad humana, la habremos desarrollado de este modo. Es decir, habremos crecido personalmente. No podéis olvidar que cuanto mejor orador somos, mejor persona soy. Y además, cuanto mejor persona soy, mejor orador o comunicador voy a ser. Y es de sentido común. Es decir, estamos hablando de que cualquier elemento que incorporamos a nuestra preparación remota eleva nuestros conocimientos, nuestra experiencia, nuestra calidad humana, pues somos mejores personas, pero es que cuanto mejor persona es el orador, más espíritu de servicio, más autenticidad, más humildad, más naturalidad, más cercanía, más llegada emocional va a generar en su público, es decir, mejor profesional, mejor comunicador, vamos a ser. O sea que, en este sentido, trabajar la oratoria como profesor te da muchas alegrías. Creo que alguna vez os lo he dicho, sobre todo que tú grabas esa evolución de los alumnos en audiovisual y queda constancia innegable de que eso se ha producido. Pero a nivel alumno es una competencia técnica que nos ayuda en casos muy puntuales, que nos vienen muy bien, que cada vez son más, porque ahora ya no solamente es unos exámenes de oposiciones o las clases, los que vais a ser profesores o maestros, o los juicios para los abogados, o el médico que tiene que explicar al paciente cuáles son sus síntomas y qué tratamiento tiene que llevar a cabo, sino que ahora pues estamos expuestos a la comunicación permanentemente. O sea, vamos a las redes sociales, nos grabamos vídeos y estamos mostrando lo que somos. Es decir, vamos a estar comunicando siempre. Consecuentemente, esa actitud positiva de aprendizaje y desarrollo personal es fundamental. El ingrediente fundamental también es la autoconfianza. Si yo no confío en mí mismo, pues ¿cómo me voy a mostrar como soy? Claro, es que si muestro a mí mismo y a mis cercanos. La desconfianza, la falta de crédito en uno mismo es un verdadero lastre, es una mochila muy pesada que llevamos atrás y que tenemos que intentar cuanto antes arrojarla. Pero claro, aquí no valen las medidas cosméticas. Es decir, yo no confío en mí mismo, pues ahora voy a confiar, ¿no? ¿Por qué no confías en ti mismo? ¿Qué te falta? Trabájalo, incorpóralo. ¿Qué carencias tienes? Y por otro lado, ¿cuáles son tus puntos fuertes y qué es lo que haces bien? El conocimiento personal. Apóyate en esa parte para crecer y para empezar a ser más redondo al 100% lo que tú eres. No cabe otra que asumir el riesgo, es decir, probarnos. Tenemos que probarnos, tenemos que medirnos. Si yo, os lo repito siempre, si yo voy a mi examen de oposición y no he hablado en público nunca, pues aunque lo haga muy bien y domine la materia, pues lo voy a hacer peor si antes he acumulado 5, 10 o 20 experiencias de comunicación oral que me han servido para ir conociendo cómo lo hago, puliendo mis defectos y mejorando mis capacidades. Regálate, por tanto, la experiencia y la preparación. Eso es un regalo para ti. Y es un regalo a corto plazo, pero lo vas a llevar siempre en tu vida. Esto es como si te vas de excursión y no te llevas una mochila con todo lo que en principio puede ser necesario. Cuando hagas la excursión, te darás cuenta de decir, hombre, pues es que me he olvidado, pues yo qué sé, pues la brújula. Pues la próxima vez irás con brújula. Pero claro, si tú te vas al Dakar, a correr la París-Dakar, y no has salido nunca de tu barrio, pues probablemente te dejes incluso la mochila, pero también te dejarás la brújula, te dejarás la navaja, te dejarás el reloj, te dejarás el bronceador, te dejarás todo lo que te hace. Acumular las experiencias para que estés cualificado de verdad el día importante. Aquí, una de esas analogías que nos vienen bien, yo no sé si habéis estado, bueno, no me tenéis que contestar, ¿eh? No sé si habéis estado alguna vez en una playa nudista, ejerciendo como nudistas, ¿no? Pero claro, si tú no tienes autoconfianza, es difícil que lo hagas. Porque lo que haces es desnudarte ante los demás. Y lo haces con naturalidad. Quien lo hace, ¿eh? Otros nos cuesta. Pero quien lo hace con la naturalidad, con el compromiso, con la autenticidad de creer en eso, de defender una idea propia y una actitud propia, y de que los que están a su alrededor, en teoría, lo hacen igual que él. De manera que se siente natural, se siente contento y relajado. Perfecto. Pero eso es lo que tenemos que hacer ante el auditorio. Si no asumimos que el nudismo existencial forma parte de la comunicación oral, estaremos a punto de fracasar. Que yo soy como soy. Y ya está. Y si me muestro como soy, voy a enganchar, voy a gustar. Luego tendré que haber trabajado mis ideas para que sean interesantes, tendré que haberlas elaborado para que se adecúen a lo que el público necesita, pero yo me mostraré en estado puro, como la piña en mi jugo.
Y estaré tan en mi jugo que no solamente os haré disfrutar, sino que yo disfrutaré también. Y si no lo hago, pues difícilmente conseguiré engancharos a vosotros. Tiene que ser así, no hay otro camino. Es un proceso que, insisto, a algunos nos cuesta más, a otros nos cuesta menos, pero tenemos que asumir la realidad. Si queremos comunicar, vamos a poner lo propio en común. Y lo propio es lo que somos. Ya está. Si tratamos de ocultar una parte de lo que somos, lo malo es que el público percibirá esa cerrazón y esa especie de manipulación de manera negativa emocionalmente, con lo cual quedará bajo sospecha no solamente una parte, sino toda la comunicación. Por eso hay veces, no, a veces no, siempre, cuando escuchamos a un conferenciante, a un ponente, algunos, sin saber por qué, nos encantan, nos inspiran, nos dan confianza, y otros desconfiamos. Y a lo mejor, si transcribiéramos lo que dicen uno y otro, los pondríamos en papel y diríamos, pues aparentemente está mejor argumentado, más consolidado, más trabajada esta parte de este que no me ha inspirado confianza que la de este otro que sí. Pero es que este ha sido auténtico, lo ha dicho de verdad, desde dentro, se ha desnudado ante mí, y este otro, pues me ha ocultado. Y como no sé lo que es, pues todo está bajo. Ese nudismo existencial implica aceptarnos, querernos, no tener miedo a mostrarnos y, eso sí, asumir con humildad que esta es una carrera de fondo y que tenemos muchos puntos de mejora. Tenemos que desarrollarnos mucho más, porque siempre podemos ser una mejor versión de nosotros mismos, que es lo que hablábamos al principio, ese es el objetivo. Pero mientras vayamos en esa dirección, pues seré una muy buena versión personal y, por lo tanto, seduciré al público y lo conquistaré. La clave, por tanto, una clave importante, es el espíritu de servicio. Es decir, yo soy un comunicador que me muestro como soy, pero que lo importante no soy yo, sino la comunicación. Si yo no estoy, otro hará la comunicación. Yo no debo ser ni el ombligo, o considerarme ni el ombligo, ni la pelusa del ombligo del mundo. Ni soy el epicentro, ni soy lo peor del epicentro. Yo soy importante, pero porque en ese momento soy el orador idóneo para llevar a cabo esa comunicación que beneficia a mi público. Y esto te da mucha paz. Si tú lo has hecho todo bien, si has trabajado, si has dedicado tiempo, si ofreces lo mejor de tú mismo, pues oye, tú has cumplido al 100%. Las cosas, además, casualmente funcionarán bien, saldrán bien. Pero si no es así, tú tendrás una plenitud personal, una experiencia que te habrá ayudado a seguir creciendo y un equilibrio, una serenidad y una normalidad para poder aprender de eso y seguir mejor. Tenéis un examen de oposiciones dentro de X tiempo, unos más y otros menos. Si todo lo hacéis bien, si dais el máximo, si os preparáis y tal, y oye, pues tenéis la desgracia de que os quedáis a 2 plazas del corte, pues es una faena. Aquí incluso, permitidme, pues es una putada. Es verdad. Pero tendréis una experiencia de vida mucho más satisfactoria y una capacidad de aprendizaje y un desarrollo personal muchísimo mayor que si simplemente habéis estado año y medio tocándoos las narices, sacándoos la pelusilla del ombligo y habéis llegado allí sin estar preparados, sin ninguna posibilidad de aprobar y habéis perdido año y medio. Y no solamente habéis perdido año y medio, el resultado es el mismo, es decir, no estáis en las plazas de convocatoria, pero tenéis una capacidad de mejora muy inferior a la que tenéis de otro modo. Habéis, como persona, habéis evolucionado. Entonces se trata de hacer las cosas bien. Y dicho esto, cuando esto se hace de verdad de esta manera, estaremos tranquilos y podremos ser nosotros y podremos disfrutar, incluso en un examen de oposición. Ya son palabras mayores, ¿no? Y aquí os permito que esto me lo pongáis por lo menos con un cierto recelo. Pero bueno, que es así. Que sea una experiencia de vida, a lo mejor no en el momento, pero sí al cabo de X tiempo dirás, hombre, pues aquel año y medio, aquellos 2 años que estuve preparando oposiciones, que las aprobé o no, pues mira que me han servido mucho para ahora hacer estas cosas de esta manera, para ahora tener claro esto, para ahora ver esa. Todo lo que hacemos bien nos enriquece y nos ayuda, nos hace mejores. Cuando hablamos de cómo conseguir ser naturales, pues no podría pasar por alto un elemento que ya lo hemos visto también en su momento, pero bueno, simplemente a modo de recordatorio, los sistemas de exposición. ¿Cómo podemos exponer un discurso ante nuestro público? De 4 maneras, fundamentalmente. Memorizar, que no hay que hacerlo nunca. Leer, que es poco recomendable, salvo en momentos muy puntuales. Improvisar, que al público le gusta mucho, llegas muy bien y de corazón a corazón te manejas con él, pero tienes el riesgo de meter la pata, de decir impertinencias y quedar en evidencia, o lo que tenemos que hacer siempre, que es recrear.
Y recrear no es otra cosa que contar con un guión, que lo hemos trabajado, contar con una estructura de contenidos, unas ideas propias que hemos elaborado para ese discurso concreto, y cuando estamos ante mi auditorio, con el cordón umbilical, que es el guión, contar la charla como sale, como si la estuviéramos improvisando, pero es una falsa improvisación, porque yo tengo los contenidos aquí. Eso es recrear. Y cuando lo hacemos así, podemos ser naturales, podemos ser nosotros mismos y podemos permitir que el público se sienta valorado naturalmente por lo que son. Cada discurso, por lo tanto, es una charla única, nueva. Por mucho que hayamos trabajado y bien nuestra preparación, no necesitamos repetir palabra por palabra ese discurso. Es que no funciona así. Porque lo que haremos es envolverlo de artificiosidad, maquillarlo de algo mecánico y, por lo tanto, alejarlo de mi público. Hay que vivir el discurso en ese momento y contarlo cómo se siente. Antes, por circunstancias de la técnica, pues he tenido que repetir el arranque del discurso. Y ha sido parecido, pero ha sido distinto. Y me lo tendría que hacer ahora y lo haría distinto. Los guiones sí que se reciclan. Es decir, yo sí que reutilizo estos guiones cuando tengo que dar otra charla idéntica en otro sitio, pues yo voy con mi guión. Pero el discurso es distinto. La esencia se mantiene, la piña en su jugo se mantiene, pero la preparación es distinta. A veces esa piña tiene que ir en una pizza. Pero claro, si eres italiano y eres un fanático de la comida italiana, te van a decir que dónde vas con esa aberración, que a quién se le ocurre poner piña en una pizza, porque eso es un delito para ellos casi, ¿no? Pues un canadiense que se le ocurrió y lo hizo. Y a mucha gente le gusta. Otros, pues dirán, pues a mí ponme la piña con un cóctel de marisco con salsa rosa, que a mí me encanta. Bueno, te la preparo a tu manera, ¿no? O en una macedonia, o una tarta de piña. Es decir, podemos, si lo que necesita el público es piña, aunque el sabor no le guste del todo, podemos trabajarlo para que, bueno, pues reciba esa piña. Y si no queda otro remedio, pues le hacemos un batido de frutas con las frutas que más le encantan y metemos un poquito de piña que no la va a notar y está comiendo lo que necesita. De eso se trata. Pero tenemos que ser conscientes, antes de nada, que la piña le hace falta a ese público, ¿no? A ese comensal. Es decir, crear un discurso específico, propio y único, a través de un guión. Aquí, bueno, os voy a contar una pequeña experiencia personal. Y además, creo, si no recuerdo mal, que viene en el libro. Hace muchos años, bueno, ya me conocéis, creo que tú no tanto, en casa algunos sabéis que escribo, que soy autor de novela negra y también pues de libros infantiles, ¿no? Pero en su momento escribí una novela que no era ni negra ni infantil, que se titulaba Si muerte muriera. Era una historia de estas, una novela cortita de menos de 100 páginas, que se llamaba por aquella época literatura nueva era, es decir, una especie de cuentos para adultos con trasfondo filosófico, pero bueno, sin dogmatismo, es decir, que tú contabas la historia y que cada uno pues lo interpretaba, ¿no? Y era la historia de muerte, que yo me la imaginé como una anciana que tenía una depresión porque no entendía pues para qué hacía su trabajo y decidía recluirse en casa y dejar de hacerlo. No moría nadie a partir de ese momento. En ese aislamiento ella va recibiendo la visita de diferentes seres como pues sufrimiento, como verdad, belleza, catástrofe, suicidio, bueno, gente, enfermedad, que le van visitando y le van interpretando esa realidad de diferente manera y algunos alentándole a que vuelva a hacer lo que hacía antes porque está siendo un caos, ¿no? Los no muertos que van por ahí. Bueno, esta es la entrada. La cosa es que yo en aquel momento, ese libro lo escribí, era jovencito, tenía 30 años y se convirtió en una especie de, aunque habla de que es un tema tabú, muy tabú para nosotros, tenía un trasfondo positivo, ¿no? Y bueno, pues dentro de lo que cabe un halo de esperanza, es motivador y empecé a darme cuenta que para la gente que había perdido a un familiar, a un ser querido, pues era una especie de alivio, ¿no? Un elemento positivo. Y lo hice sobre todo a raíz de una amiga mía que había perdido a su madre y que leyó el libro antes de que estuviera publicado y bueno, le dio las gracias, le sirvió de consuelo. Cuando llegó el momento de presentarlo, de la presentación que fue en la Biblioteca Pública de Aragón, aquella persona estaba en la sala. Yo tenía mi discurso preparado, pero cuando estaba hablando de estas cosas, de estos elementos, pues yo no podía evitar ver a ella, ver a esta chica que, bueno, que después la vida tiene estas cosas, ahora es mi mujer, la madre de mis hijos, y emocionarme con ello. Entonces yo salí de aquel discurso con una sensación de, jo, qué mal lo he hecho. Es que estaba tan emocionado que me costaba articular palabra, que me costaba vocalizar bien, que yo dudaba incluso
de si realmente había conseguido transmitir, por lo menos en esa parte, lo que de verdad quería decir. Y salí con una sensación, pues, un poco agridulce. La sorpresa es que después la percepción del público había sido todo lo contrario. Me hablaban de que, bueno, es un discurso espectacular, que con intensidad, que emoción, que un montón de cosas. Es decir, cuando dejamos de verdad, que el sentimiento hable y tenemos claro lo que queremos decir, ya no es una cuestión de brillantez, eso es lo de menos. No es tan importante que digan, este tío que bien habla. Bueno, es que lo que ha dicho me ha llegado. Es que lo siento, me lo creo, lo hago mío. Lo he hecho mío al escucharlo. Esa es la verdadera comunicación y esa es la que está al alcance de todos nosotros. Mira, otro ejemplo cortito. Ayer estuve comiendo con un cliente que es el director de comunicación de Torreciudad, del santuario de Torreciudad, que al margen del componente religioso es el tercer destino turístico más visitado de Aragón. Entonces ellos están trabajando ahora el tema de los vídeos, de los videoblogs y tal, y hacen testimoniales. Entonces me puso un testimonial de 5 minutos con varias personas que habían estado allí, que habían dado sus opiniones y tal, y la mayoría de las veces pues te transmitían esa verdad, ¿no? Pero sobre todo una imagen de una madre que tenía un niño discapacitado y hablaba de cómo pues ese era ya creyente, por supuesto, pues como la Virgen de Torreciudad, estar allí, pues le había dado ese aliento, ese estímulo para pues, soportar la carga y las dificultades de su hijo con alegría, con entusiasmo y con un sentido de vida. Entonces, la realidad es que al margen de las palabras concretas que decía, la intensidad y la verdad que había en ese testimonio era tal que es imposible no emocionar. Eso es lo que tenemos que hacer. No se trata de vender la emoción, no, de ser nosotros mismos y de esa manera contagiaremos a nuestros públicos lo que necesitamos. En este sentido, una pregunta que siempre se plantea o nos planteamos es, ¿tengo que escribir mi discurso antes de hacerlo? ¿Sí o no? Y yo diré, pues ni sí ni no, sino todo lo contrario. Y bueno, me queda igual que está. Pues sí. Que depende de cada caso, depende de estilos. Hay personas a las que os va a venir bien escribir el discurso y hay personas a las que os va a venir muy mal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Pues yo os voy a contar cuáles son los pros, cuáles son los contras, vosotros lo tenéis en cuenta y a partir de ahí, conociendo cómo sois y también prueba-error, pues vais probando en los diferentes discursos hasta qué punto os merece la pena o no. Yo debo decir que antes los escribía siempre y ahora los escribo casi nunca, por no decir nunca. Y fijaros que yo se supone que escribo bien, porque escribo libros y aparte me dedico a la comunicación por escrito en la agencia de publicidad, ¿no? Pero, ¿cuáles son los pros? En primer lugar, cuando tú escribes algo, cuando tú tienes que plasmar por escrito tus ideas, las tienes que ordenar. Es decir, te aporta un esfuerzo adicional de ordenar tus ideas, de darle forma, de entenderlas mejor. Y una de las cosas que he aprendido es que la mejor manera de aprender es enseñar. Cuando tú tienes una cosa más o menos medianamente clara y tratas que los demás la aprendan, lo que queda claro es que tú te la aprendes mucho mejor que antes. Y luego, si eres capaz, vosotros también. Pero desde luego, enseñando, aprendemos mucho. Entonces, escribir nos ayuda a ordenar, a precisar, a ganar rigor, a establecer relaciones, porque la escritura es un procedimiento más racional, más metódico, más lógico, más analítico. Hablar es diferente, ¿no? Es pues, más impulsivo, más emocional, pero al escribir conseguimos esos matices que nos pueden venir bien. Concretamos mucho mejor las palabras. Cuando yo hablo, pues yo si utilizo una palabra, por ejemplo, he cogido este cacharro y no me sale la palabra, no, eso que sirve para leer y que te cuenta historias, un libro, sí, un libro. Por escrito no ocurre así, por escrito tienes que encontrar la palabra precisa. Y si no la encuentras porque no te sale, vas al diccionario y en ese momento la localizas. Es decir, ese esfuerzo que nos obliga a escribir el texto nos ayuda pues a ganar terminología, a ser más precisos, a adquirir un rigor adicional. También nos obliga a reflexionar mucho más. Es más fácil improvisar un texto hablado sobre una materia que medianamente dominamos que escribir sobre esa materia medianamente dominada. Entonces es más exigente escribir. Dicho esto, lo que nos permite es trabajar mejor nuestra fase de elaboración de ideas para construir la charla. Pero lo importante que tenemos que tener muy claro es que ese texto no es la charla. Y no tiene que ser la charla. Ahí nos equivocaremos. Y yo he visto a muchos alumnos, sobre todo en fases de formación, que llegaban ante el auditorio, habían escrito un buen contenido y trataban de reproducir ese contenido pues, de memoria. Ya os he dicho que eso es una aberración y que es un error gravísimo.
o porque se les habían quedado partes y las querían reproducir tal cual. Que no. Que si ese texto por sí mismo funciona, pues olvídate de la charla. Lo distribuyes a tu público, que lo lea y ya está. Pero un texto escrito nunca puede ni debe ser una comunicación oral. ¿Cuáles son los contras? Pues en primer lugar ese elemento de ego. De decir, ¿qué texto he escrito? Esto es buenísimo. Pues con esto ya está todo. No has hecho nada. Has preparado el contenido de una charla, tienes que dar la comunicación después, tienes que hacerla posteriormente. Lo que se escribe está muy bien, si está muy bien, para ser leído, pero no para ser escuchado. Es un canal de comunicación totalmente distinto que tiene sus normas, que tiene sus pautas, que tiene su jerga, tiene su enfoque y que tenemos que ser fiel a ello. Y entonces podemos a veces, o suele ser la tentación de agarrotarnos, es decir, ya lo tenemos todo hecho porque ese texto está escrito, ya no lo mejoro, ya no lo actualizo, ya no lo desarrollo, me ciño a él. No es así. La comunicación es viva y lo que vale sobre el papel, cuando estás ante tu auditorio, puede servir o no servir. ¿Cuál es mi consejo? Que con papel y boli escribáis cosas, pero las escribáis como fragmentos, como baterías de idea, como mapas de idea, es decir, como anotaciones que no forman un todo único, es decir, sino que son conseguir aprovechar lo bueno y lo malo de ambas cosas, ¿no? Que tu carácter personal, tu forma de ser, te anima a escribir tu discurso, perfecto, no tengo ningún problema. Después, olvídate de él y prepara tu comunicación como recreación, no como reproducción de ese texto. Al revés, que no quieres escribirlo porque te cuesta mucho, te lías y tal, trabaja con esquemas, trabaja con croquis, trabaja con palabras escritas de otra manera, con fragmentos, y a partir de ahí construye tu mejor discurso. Desde luego, el texto escrito en esa fase de preparación no es la charla y no tiene que ser. Claro, si ese análisis que hacemos de la autenticidad, volvemos al tema de hoy, la naturalidad, si yo analizo lo que soy, mis ideas propias, y decido que no soy idóneo para ese público, pues no soy idóneo para ese público. Soy un medio para el fin, me quito del medio y que sea otro. Puede ocurrir. Oye, pues es que yo esta comunicación, pues es que no encajo con este público, no soy la persona idónea. ¿Quiero que se haga la comunicación? Sí, pues busca el orador idóneo. ¿No quieres que se haga la comunicación? Pues olvídate y márchate a otro lado. Hombre, pero es que me pagaban no sé cuántas mil euros. La vida está llena de decisiones, ¿no? Y elegir es renunciar. Tú verás. Pero la realidad es esta. Es decir, si tú eres consciente de que no eres la persona, el orador indicado para dar esa charla, para alcanzar esa finalidad de comunicación, pues lo suyo es que te quites de en medio, no solamente por el bien de tu público, porque si no, no se llevará a cabo, también por la comunicación e intercambio, también por el bien de tu promotor y sobre todo por ti mismo, porque tú harás un mal discurso y se pensarán que solo sabes hacer malos discursos. La próxima vez que vayas no te irán a ver. ¿Normal? Si lo haces una vez, bueno, pero si lo haces muchas veces, pues te estás ganando una marca personal bastante negativa. Ya vamos terminando, nos queda muy poquito. Sí que hemos hablado antes de la autoconfianza, pero también se trata de confiar. Confiar en mí, pero también confiar en los demás. Y en este caso, confiar en mí. Y ahora hablo de mí, de Michel Suñent. Estas cosas, hasta que no las vives, hasta que no las compruebas, pues no confías plenamente en ellas. Pero yo os anticipo, os digo de verdad que confiéis en esto, que lo que os he dicho es verdad. Que si os mostráis como sois, vais a arrastrar, vais a enganchar, vais a gustar. Luego alguien me dirá, hombre, que es que yo soy un tiparraco o una tiparraca. Bueno, pues mejora lo que eres para que puedas ser fiel a ti mismo. Pero mientras tanto, básate en lo que tengas bueno, que algo tendrás. Y si de verdad estás consciente de que tienes tanto que mejorar, pues ponte manos a la obra a mejorar. Pero confía en ti, confía en lo que eres y sé tú mismo. Porque si quieres aprender, de verdad quieres, con esos matices que decíamos antes de esfuerzo, de sacrificio, de que no todo va a ser un camino de rosas, pues ¿a qué esperas? Empieza ya. O sea, nunca es tarde para mejorar y nunca es demasiado pronto. O sea, siempre podemos empezar a mejorar ya. Pero si empezamos hace un rato, mejor que si empezamos ahora. Es decir, ahora es el momento, en cualquier momento, de empezar a tomar esas decisiones y no decir, hombre, yo es que soy joven, pues ya esto ya lo cambiaré en el futuro, o esto, yo soy un poco perezoso, tal, no sé qué, pues ya cuando me ponga a trabajar, lo haré de otra manera. No, pues es que ya estás trabajando. Ahora estás trabajando en el trabajo que te va a dar tu trabajo, es decir, en tu futuro. La formación, el trabajo, el esfuerzo, es el único activo que siempre se amortiza. A veces no sabemos muy bien cómo,
pero lo tenemos ahí. El dinero lo podemos perder en una mala inversión, en una mala apuesta, pero el desarrollo personal, la capacitación personal, la autoconfianza en nuestras capacidades, eso siempre nos acompaña. Y por mal que estén las cosas, siempre lo tendremos ahí como un salvavidas, como un agarradero, como un estímulo que nos ayudará a salir adelante. Es decir, como colofón, el orador y el mensaje se retroalimentan. Son la misma esencia. Si estamos hablando de ideas propias, estamos hablando de un orador que se muestra tal cual es, son lo mismo. De manera que lo que mejore uno, mejora al otro ante el auditorio y viceversa. Es decir, tenemos que conseguir dotarnos de vida ante el auditorio y eso hará que mis palabras, mis comunicaciones, mis mensajes, mis ideas lleguen llenas de vida al público. De esta manera conseguiremos una comunicación con originalidad, con convencimiento, con entusiasmo, con sentimiento, con serenidad, con experiencia, con equilibrio, con llegada y con éxito de comunicación. Conseguiremos la finalidad que nos hemos planteado. Y no os olvidéis que un gran comunicador es siempre una gran persona y al revés. Y que cuando trabajamos la comunicación mejoramos como personas y cuando mejoramos como personas mejoramos como comunicadores. Así que se trata de ser natural y de no perder de vista ni la piña, ni el coco, y sobre todo lo que somos y lo que queremos llamar así. A ver, preguntas que me queráis hacer aquí o en casa, si es que tenéis alguna duda al respecto. Vale. Al auditorio. Sí. A ver, en realidad no cambia tanto la cosa, ¿eh? Cambia la coyuntura, las circunstancias. Tú vas a tener un auditorio que tienes una ventaja y es que aquí está muy definido. Serán 4, 5 o 6 personas, ¿vale? No es un auditorio de 100, no es un grupo como tal, es más diferentes individuos. Tienes la experiencia, no tuya, pero sí de otras oposiciones en las cuales pues ya sabes qué perfil más o menos suele haber en el tribunal. Pues, catedráticos, profesionales de no sé qué, especialistas de no sé cuántos, tal. Sabes lo que ellos buscan. Te puedes meter en su mundo y decir, a ver, ¿qué están buscando? Pues saber quiénes son los 50, los 100 o tal, que mejor podemos hacer este trabajo, que nos lo merecemos más. Vale, luego no puedes rascar más allí. Lo ideal sería que te dijeran, mira, fulanito de tal es el del tribunal, fulanito de cual, y tú pudieras investigar sobre ellos para ver de qué pie cojean. Pero en lo que sí que te tienes que apoyar es en esa realidad, en ese contexto que acompaña esa comunicación. Y eso sí que tú lo puedes conocer. Segunda cuestión. No tienes por qué renunciar a ser tú. Al revés, tienes que serlo. Os lo ponen muy difícil, sobre todo en Zaragoza, porque además tenéis que leer. Tenéis que leer un texto. Acordaos lo que os he dicho, que el texto escrito no es el texto, no es la charla. Y en este caso sí, en vuestro caso va a ser la charla. Pero tenemos la capacidad, si lo sabemos, de hacer que nuestro texto escrito no sea tan la charla, sino que llegue a serlo. Es decir, cuando tú escribas el examen, sé consciente que no escribes un examen para ser corregido o leído, sino que escribes un examen para tú decirlo después. Con lo cual yo os animo a que el tono, a ver, sin caer en vulgarismo, pero el tono, el estilo, el ritmo, en la propia concepción de ese texto escrito, os lo penséis para ser escuchado, no para ser leído. Eso es bien, o sea, no es fácil, ¿no? Estamos acostumbrados, lógicamente lo natural es escribir para ser leído, pero aquí es escribir para vosotros leerlo e interpretarlo. Cuando leéis, ahí sí que podemos ser naturales. En su momento hicimos una clase de ejercicios de lectura, de entrenamiento. Veremos otra más adelante a lo largo de este curso. Y una de las claves es la lectura adelantada. Es decir, que yo no estoy leyendo, mi boca no va a la vez que los ojos. No miro la palabra y digo la palabra, sino que yo miro la palabra, la hago mía y luego la transmito. Y eso me permite matizar con pausas, con entonaciones, con sentimientos, darle vida a esa comunicación. Eso sí que lo puedes hacer. Y desde luego, no vayas cohibido, sé tú mismo. A ver, vuelvo al ejemplo del broker y el tatuador. Es decir, sé tú mismo en la versión que mejor encaja con lo que ellos están demandando, ¿no? Pero no te queda otra. ¿Qué te aporta la artificiosidad? El engolamiento. Pues todo lo mismo que te va a ocurrir si eres natural, pero con el añadido de que además emocionalmente vas a generar unas sensaciones negativas. Entonces,
¿Hay que ser natural? Sí. ¿Os lo pone más difícil de lo normal a vosotros? También. ¿Significa esto que no tenga que ser natural? Al contrario. Significa que es la única baza que depende de ti y de nadie más y que seguro sí o sí te va a ayudar a hacerlo mejor. Hombre, para empezar, asumiendo que quieres ser natural. Insisto, tú tienes un texto escrito. Yo tengo un texto escrito aquí. A ver, al azar. ¿Sabes cuál es la diferencia entre convencer y persuadir? Convencer conlleva mover a la aceptación por medio exclusivamente de razones. Persuadir implica inclinar el ánimo de alguien mediante una mezcla de razones y estímulos emocionales con predominio de estos últimos. Yo estoy leyendo. Esta lectura no es natural, pero es una lectura que lo que hago es reproducir los sonidos. ¿Qué es lo natural en una comunicación? Hablar, emitir el mensaje para que el otro lo escuche y lo entienda. ¿Qué es lo que sueles sentir cuando estás leyendo? Ganas de acabar. Tú tienes la sensación de que el auditorio está al margen, en este caso el tribunal, y tú lo que quieres es acabar cuanto antes. Es un rollo leer. No te sientes natural, no te sientes a gusto. ¿Cómo puedes cambiar el chip? Entendiendo, asumiendo y llevando a la práctica que lo que tú estás haciendo no es leer. Eso es un requisito, ¿no? Lo que tú estás haciendo es comunicar. Y si estás comunicando, lo que tienes que hacer es lo siguiente. ¿Sabes cuál es la diferencia entre convencer y persuadir? Convencer conlleva mover a la aceptación por medio exclusivamente de razones. Persuadir implica inclinar el ánimo de alguien mediante una mezcla de razones y estímulos emocionales, con predominio de estos últimos, de la emoción. Es muy distinto lo que yo he hecho, pero está leyendo, ¿eh? Yo no me... Bueno, os engaño. Al final he añadido 3 palabras. Es muy distinto. Es el único elemento diferente que había del texto inicial que os he leído antes y después. ¿Qué ha cambiado? Mi actitud de naturalidad, es decir, yo tengo que comunicar, y comunicar sí que es natural, pero es natural hacerlo de una manera diferente. Es decir, no leyendo un texto, que no hay quien lo entienda. Y menos cuando esos pobres examinadores llevan 100 delante y van a llevar 50 después. Lo mismo, se supone que sea lo mismo. Eso es lo que está en tu mano. Convéncete de que tú no vas a leer, no vas a cantar un tema, vas a comunicar lo que sabes. Y cuando te lo planteas con tus dificultades, dices, hombre, ¿se puede ser natural en una pista de baile con aletas de nadador? Pues lo tienes más difícil, es verdad, pero si no te queda otra, lo que no vas a hacer es que todo lo demás sea artificial, pues porque los pies no los puedes mover como querrías. Bueno, pues el resto trata de compensar, tienes un hándicap, ¿de acuerdo? Pero intenta moverte con gracilidad, con ritmo, tal, como si no llevaras las aletas. Eso es lo que tienes que intentar conseguir. Tú olvídate de todo de toda la coyuntura, de toda la parafernalia, de que te juegas mucho, que llevas muchos meses estudiando, que hay unos competidores que van a intentar, que hay un tribunal que te tiene que poner una nota y que te estás ahí. Es verdad, pero a la hora de la verdad, tú lo que haces es algo tan natural como comunicar lo que eres y lo que sabes para que ellos te lo valoren como te mereces. Y todo lo demás que te aleje de eso, pues aléjalo también. ¿Eres capaz de escribir el texto con esa mayor naturalidad para que sea escuchado de una manera más ágil, con más ritmo, con más estilo, que si fuera un texto normal, que fuera a ser leído el examen? Pues eso también te ayuda. Pero sobre todo, pues enfatiza, mira al auditorio, siente lo que estás diciendo, no te autoimpongas el sacrificio de sufrir leyendo, por nervioso que estés, pues tienes que aprender a leer bien y a leer con disfrute, porque si no, no vas a contagiar ese disfrute. Y eso es lo que está en tu mano. Y eso es aproximarte a la naturalidad, a pesar de las dificultades. ¿Alguna pregunta más en casa? Hombre, no es tan complicado, ¿eh? Siendo el que mejor dominas la materia y leyendo muy bien y comunicando con eficacia. Número 1 de la promoción. Si me dices, ¿cómo me gano? A ver, yo es que aquí yo no soy un sanador, ni hago milagros, ni pongo las manos. Evidentemente eso es una competencia, y en una competencia hay X plazas y los primeros entran y los que no se quedan fuera. Ahora, lo que yo sí que os aseguro es que si domináis la materia, de verdad, tenéis ideas propias y comunicáis con naturalidad y aprendéis y trabajáis en el entrenamiento de la lectura, lo vais a hacer mucho mejor que la mayoría. Si me dices que solo hay 2 plazas, bueno, pues llegarás hasta donde llegues. Pero desde luego, lo que hagáis en esa dirección siempre os ayudará y será positivo, lo que os decía antes, o para conseguir esa meta o para alcanzar la siguiente mucho antes.
Entonces, no hay otra, es decir, mucha preparación, experiencia y naturalidad. Y a partir de ahí, pues, veremos también lo que ofrecen los demás. Claro. Yo cuando impartía la materia de oratoria en un centro universitario y tenía que puntuar, tenía que poner las calificaciones, pues era difícil, porque además en la oratoria manejas dos baremos, es decir, la calidad objetiva, es decir, la eficacia como orador objetiva, pero también la evolución personal. Entonces yo siempre les decía, a ver, que tu 5 y el de él, o tu 8 y el de él, no tienen nada que ver. Si quieres vienes a mi despacho, te cuento cuáles han sido las claves de por qué una cosa u otra. Y esto es así, es decir, puede ser que siendo una desgracia, quedarte en el puesto 25, pues te deje fuera de las oposiciones, pero a lo mejor es que han entrado 24. Bueno, pues por lo menos has hecho todo lo que has podido, has estado a punto, pues estás en mejores condiciones de lograrlo la próxima vez. Y a lo mejor no es porque tú lo hayas hecho mal, sino porque los otros lo han hecho soberbio. Bueno, ¿qué vamos a hacer? O a lo mejor, pues has perdido una oportunidad. Pues es que yo, si me hubiese esforzado un poco más, pues con el nivel que ha habido, pues podría haber entrado de calle y no lo he hecho. Aprende y a seguir en la derecha. Y ganarte al tribunal, pues saber mucho, contarlo bien y mirar a los ojos. ¿Sí? Vale. A ver, el miedo, lo de siempre, miedo oratorio. El miedo oratorio, hay unos síntomas que son los que son, que cada uno de esos presenta, son desagradables y unos los tenemos de una manera o de otros. Por revoloteo en el estómago, sensación de acortonamiento en la lengua, rubor en las mejillas, rigidez, nerviosismo, lo que sea, sensaciones desagradables. Hay dos áreas de trabajo. Trabajar los síntomas, oye, pues es que se me queda la garganta seca. Pues antes de la charla, antes de la lectura ante el tribunal, te tomas un caramelo de limón, bebes agua y haces que eso pues, que se quede un poquito más diluido. Pero realmente solucionando los síntomas no solucionamos el problema. Hay que ir a las claves y las causas son falta de preparación o falta de experiencia. Y en algunos casos responsabilidad excesiva, como puede ser el de las oposiciones. ¿No? Pero es que no hay otra, es decir, trabájalo muy bien, asegúrate, regálate, os lo decía antes, experiencias de comunicación, por favor, no seáis cabezudos, que no sea la primera, ni la segunda, ni la quinta vez que habléis en público el día que estéis ante el tribunal, ni siquiera la segunda vez que leéis en voz alta, haberlo hecho antes, o sea, tenéis meses, una de las cosas que buenas dentro de lo malo que tienen las oposiciones es que tenéis mucho tiempo para prepararlas, pues dedicar a esta parte, al entrenamiento de esa experiencia real, y cuanto más cercana sea la realidad, mejor. Es decir, si podéis hacerlo que en vez de solos haya 10 personas y son vuestros amigos, pues mejor. Y si en vez de 10 amigos hay 20 personas que no conocéis de nada, pues mejor todavía. Crear estos grupos y practicar porque lo vais a agradecer en el momento de la verdad. Y luego habrá ese factor pues, de responsabilidad, de nerviosismo, que es inherente al ser humano, que también es personal, pues algunas personas lo sufren más que otras, pero desde luego evitar todo aquello que se envuelve de artificiosidad. Es decir, evitar el lingotazo de coñac, evitar la valeriana, incluso aunque sea un producto natural, evitar pues, las pastillas de relajación, el Red Bull, todas aquellas cosas que os sacan de una normalidad. Ser vosotros mismos. Y lo que sí que tienes que tener claro en casa, la chica era o chico, la chica que preguntaba en casa, que solo vas a mostrar aquello que muestres. Lo que tú sientas pero no exteriorices, los demás no se van a dar cuenta. Así que, pues como las hemorroides, sufrirlo en silencio. Vale, lo del tiempo, claro, pero lo del tiempo, yo si os fijáis, no sé si se ve en casa, yo lo primero que hago aquí es quitarme el reloj y lo dejo delante de la mesa. ¿Por qué? Porque aquí no tengo enfrente ningún reloj y de esa manera, de forma natural, estoy controlando en todo momento qué tiempo tengo. En condiciones normales el tiempo no es un problema, porque tú tienes tu guión, estás recreando y según lleva el tiempo puedes controlar lo que te falta por decir, lo que tienes que decir y administrar tu discurso de manera correcta. Tanto es así que si ha habido una interrupción o te han preguntado o pasa algo, pues puedes, gracias a la recreación, lo que no ocurre con la lectura o lo que no ocurre con la memorización y la improvisación pues cuesta más, es pues, recomponer el discurso en función del tiempo disponible. ¿Qué pasa en vuestro caso? Que tenéis un tiempo establecido para escribir el texto y entiendo que luego para leerlo pues es más o menos libre, pero sin desmadrar, ¿no? Entonces, yo el factor tiempo no lo veo en vuestro caso concreto el día de leer el examen un problema. Es decir, pues lo leéis bien y lo que cueste, cueste.
Es más, el día que hacéis el examen. Es decir, que ahí sí que tenéis que ser conscientes de cómo, lo que os decía antes, eso va a ser leído por vosotros después. Pero yo creo que en este caso concreto el factor tiempo no es especialmente preocupante. Porque lo importante no es cuánto rato estás leyendo, sino cuánto rato piensa el receptor que has estado leyendo. Es decir, a veces leyendo más despacio, a veces no siempre, leyendo más despacio, pausando, enfatizando, matizando, como lo he hecho yo hace un momento, estás más tiempo hablando, pero la sensación que tiene el receptor es que ha durado mucho menos, y cuando haces una lectura automática, robotizada y tostonazo, pues le hace eterno al que escucha. Entonces yo el factor tiempo, pues bueno, tenlo controlado, eso sí que te puede venir bien, pues colócate si es posible el reloj, de alguna manera que puedas consultar un reloj en todo momento, y lo que dure la lectura pues durará. ¿Todo claro? Venga, pues hasta el mes que viene.